¿Qué está pasando en Irán? Necesitamos saber, especialmente nosotras como mujeres musulmanas, necesitamos saber exactamente qué es lo que está sucediendo, pero no solo en Irán, sino también alrededor del mundo entero. Assalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermanas hermosas y queridas. Estamos aquí el día de hoy para hablar de cosas políticas horribles. Y bueno, pues no le demos más largas y vayamos directa y profundamente a esta situación. No hay nada de bueno, nada de divertido, nada de emocionante. Si tú estás triste y tienes un mal día, este video no es para ti. Porque definitivamente vamos a hablar solamente de complicaciones y de política y de cosas horribles que ninguna de nosotras quisiera realmente tener que estar procesando en este momento. En Irán, lamentablemente, hace poco, dentro de una ola de violencia y de agresión en contra de las mujeres, asesinó el gobierno, o sea, la policía, golpeó brutalmente a una muchacha, la regresaron a la escuela y en la escuela la muchacha colapsó por los golpes y cuando la llevaron al hospital, la niña falleció. Tenía solamente 22 años de edad y fue detenida y fue brutalmente asesinada. Y eso es algo que nosotros como musulmanes debemos condenar absolutamente. Quien mata a un ser humano, lo dice el Corán. Nuestro libro sagrado dice, quien mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad. Quien asesina a un inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. El problema con esto es que en redes sociales se le ha dado un impulso impresionante, imprecedente. ¿Por qué? Porque se trata de la represión de un musulmán por encima de otro. Pero Irán no es el único lugar donde hay represión en contra de los menos favorecidos. Irán no es el único lugar donde un grupo está dominando a otro grupo. Irán no es el único lugar donde hay opresión en contra de un grupo menos favorecido. ¡Claro que no! Los Estados Unidos de Norteamérica favorecen más a su población cuya piel es blanca por encima de todos los ciudadanos cuya piel no es blanca, lo cual es una barbarie en estos tiempos modernos. En el mismísimo 2022, más del 30% de los prisioneros en todas las cárceles en Estados Unidos son afroamericanos. O sea que la tercera parte de la población en la cárcel de todos los Estados Unidos son personas de piel oscura. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Es una injusticia tan evidente, que verdaderamente hay un grupo que ha colonizado al otro grupo. Es como que en los últimos 500 años no hubiésemos aprendido nada. Es como lo que está pasando en Israel, donde los judíos asesinan brutalmente a los no judíos que viven ahí. En particular a los palestinos. ¿Se acuerdan? ¿Ven las noticias? Es algo que está pasando todos los días. ¿Y saben qué está pasando en China? En China hay un pueblo, una ciudad que se llama Uyghur, donde todos los no budistas y están sufriendo musulmanes y cristianos por igual, los están metiendo a campos de concentración, los están haciendo tener trabajos forzados, les están lavando el cerebro para que abandonen su religión, y también están destruyendo mezquitas y están destruyendo iglesias por igual alrededor de China, pero especialmente en esta ciudad de Uyghur están asesinando a las personas por multitudes. Lo mismo que está sucediendo ¿en dónde? En la India, donde multitudes enardecidas de personas hinduistas están asesinando abiertamente a los musulmanes. Abiertamente. Hay una guerra absoluta en contra de los musulmanes en la India. Es algo brutal y tremebundo. Sin embargo,
Las redes sociales no hablan de la India, no hablan de eso. Hay problemas políticos entre, por ejemplo, Canadá y China con respecto al sufrimiento y a la opresión que se está haciendo en contra de los uigur, musulmanes y cristianos. Sin embargo, eso no sale en las noticias. El nivel de opresión que hay en los Estados Unidos en contra de la gente no blanca también es algo que no aparece todos los días en los noticieros. Así como en América Latina también hay una opresión enorme hacia las mujeres, y si ustedes buscan los lugares, ciudades o países más peligrosos para ser mujer, lamentablemente muchas ciudades son de América Latina. Lo que a mí me preocupa es que el día de hoy se hace tantísima propaganda en contra de los musulmanes que si un musulmán comete un crimen se vuelve el peor en la humanidad. Se vuelve humanamente el enemigo de todos cuando somos 2.000 millones de musulmanes. Somos casi una tercera parte de la población de todo el mundo. Imaginen que cuando una persona latina comete un crimen, que tú y yo sabemos que nuestras cárceles en nuestros países están llenas de personas que cometen crímenes, nunca se dice es que el catolicismo... espera, antes de que te ofendas. Los países latinoamericanos son mayormente católicos. ¿Por qué cuando un latino comete un crimen no declaran a toda la iglesia católica criminales? No, ¿verdad? No lo hacen. Pero cuando un musulmán comete un crimen, se declara que el Islam y los musulmanes somos todos terroristas. Cuando hay un mal gobierno en un país, y hay muchos países con malos gobiernos, y ahorita acabo de mencionar por lo menos 5, se declara... ¿Qué se declara? Nada. Pero si hay un país de mayoría musulmana donde el gobierno es opresor, como si en Occidente nadie oprimiera a nadie, entonces todos los musulmanes son opresores. Si un hombre es indecente con su esposa y es musulmán, entonces todos los musulmanes son machistas, son opresivos, son barbáricos. ¿Que todos los mismos crímenes no pasan en América Latina, no pasan en Norteamérica, no pasan en Europa? ¿Que ustedes creen que los crímenes están hechos nada más para que los cometa solamente un pequeño grupo de personas y nadie más los comete? ¿Que acaso en tu país y en mi país no hay cárceles que están llenas de prisioneros que cometieron crímenes y también de gente inocente? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo les gusta en esta época decir que son los musulmanes? La mayor cantidad de crímenes de terror en Estados Unidos se cometen por ciudadanos que según ellos tienen problemas mentales. La cantidad de balaceras en donde mueren decenas de personas que por supuesto están aterrorizadas y no se declara como terrorismo ese tipo de salvajismo, de ataque a un público inocente, es brutal al tal grado que solamente sucede en Estados Unidos y en ningún otro lugar del mundo. Esa barbarie que sucede en Estados Unidos es cultural absolutamente y no sucede en ningún otro lugar del planeta más que ahí, en Estados Unidos. Pero no se declara que los estadounidenses son terroristas y barbáricos. No. Lo que a mí me preocupa y me entristece de este momento que están sucediendo cosas terribles en Irán por culpa de un mal gobierno, como hay malos gobiernos alrededor del mundo que cometen crímenes horribles en contra de su población, lo que a mí me preocupa es que esto se convierta en otra ola de islamofobia y que a las mujeres que sí deseamos usar nuestro velo, que sí elegimos usar nuestro hijab por nuestra propia libertad, que nos empiecen a atacar otra vez. Es que cuando hay guerra en Afganistán y van y asesinan a un montón de gente inocente en Afganistán, cuando se meten gobiernos de otros países a asesinar gente en Pakistán, en Afganistán, y a ellos que son las víctimas les echan la culpa que porque son terroristas,
termina habiendo olas de odio en contra de las mujeres que somos visiblemente musulmanas alrededor del mundo. Que a una hermana ya la atacaron en el metro, a otra le arrancaron el hijab, a una la golpearon, a otra le empujaron por las escaleras del metro. Amigas, hermanas hermosas, por favor, vamos a protegernos unas a otras. ¿Que vamos a condenar lo que sucede en Irán? Claro que sí, está mal, es un mal gobierno. Pero eso no significa que estemos así todos los musulmanes. Eso no significa que el mal gobierno solamente esté sucediendo en países musulmanes. Claro que no. Hay malos gobiernos en América Latina, en los países occidentales. O sea, se dan baños de pureza como si ellos no cometieran crímenes y no hicieran cosas horribles. Este es un problema de la humanidad. Y nosotros tenemos que dar un paso adelante y protegernos unas a otras y defendernos y levantarnos y decir, ¿saben qué? Yo condeno toda forma de violencia, incluyendo la que está pasando aquí, incluyendo la que pasa en tu país y en mi país. Claro que sí condenamos la violencia, claro que sí condenamos la injusticia, pero por favor abran la boca. Y abran los ojos y digan qué es lo que está pasando en sus propios países, porque no es cierto que el mal gobierno de un solo país musulmán nos representa a todos como musulmanes, porque las mismas personas inocentes que están siendo oprimidas en ese país también son musulmanes y también, también merecen nuestra protección. Al igual que los musulmanes en el resto del mundo, como los musulmanes en Palestina, como los musulmanes en Uighur, como los musulmanes en la India, que es algo que nadie está hablando, de la brutalidad de los hinduistas en contra de los musulmanes. ¿Y por qué nunca se les llama terroristas a quienes aterrorizan a los musulmanes? ¿Por qué? Cuando en Myanmar hubo una limpieza étnica de parte de los budistas en contra de los musulmanes, el mundo guardó silencio. Y Palestina es el único lugar donde tiempo a tiempo se dicen algunas verdades a medias. No cerremos los ojos. No dejemos que nos vuelvan a oprimir ahora todas las musulmanes alrededor del mundo. Por el amor de Dios, condenamos los malos gobiernos en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Y nosotras como mujeres musulmanas exigimos que se nos defienda nuestro derecho de usar o no usar nuestro velo. Que dejen de prohibirnos usar nuestro velo en Francia. Que nos permitan vestirnos o desvestirnos como nos venga en gana, porque ese derecho nos los dio Dios. Dios nos dio libre albedrío y ese es el derecho como musulmanes que tenemos de practicar o no practicar, de creer o no creer. Eso es lo que se llama libre albedrío. Y en el Corán, Dios Todopoderoso nos dice, no se puede obligar a nadie a creer. Sura número 2, ayat, versículo 256. 256. No se puede obligar a nadie a creer. Y una y otra vez Allah, Dios Todopoderoso, en el Corán nos dice, tu único trabajo es dar el mensaje. Tu único trabajo es dar el mensaje. Tu único trabajo es dar el mensaje. ¿Qué significa? Que por más molestos que estemos porque esa persona no practica, no tenemos derecho, Dios no nos dio derecho a ninguno de nosotros de oprimir a otra persona para que haga lo que queramos. No tenemos derecho, nadie tiene derecho a oprimir a otra persona para que haga lo que sea nuestra voluntad. No tienen derecho los países colonizadores de tratar de obligar a los países menos desarrollados para que hagan lo que ellos quieran. Cada quien tiene su cultura y tiene derecho a tener su cultura. Y cada quien tiene derecho, hombres y mujeres tenemos derecho a creer o a no creer, a vestirnos o a desvestirnos. Eso es libertad de cada persona. Y debemos exigir que se nos respete como mujeres musulmanas nuestro derecho de ponernos el velo o de quitarnos el velo. Y este es un momento en el que debemos ser cuidadosas y levantarnos también por nuestro derecho a usar el velo a las hermanas que sí lo queremos usar. Y prohibir que nos arrebaten el velo a nosotras y a cualquiera de nuestras hermanas alrededor del mundo. Por favor, es algo que yo les pido como hermanas musulmanas. Que hablemos y digamos, sí, lo que está sucediendo en este país está mal, pero en el otro país también está mal. Por favor, defiendan como musulmanas nuestro derecho
a ponernos el hijab o a quitárnoslo. Esa es una libertad que Dios nos dio. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Perdónenme que hable de política, no me gusta, pero sí creo que es importante que hablemos y que podamos distinguir que la opresión en el mundo es algo humano y que no hay una raza o una religión o una etnia o una nacionalidad que tenga el derecho de oprimir a los demás. Nadie tiene el derecho de oprimir a nadie. Dios ha decretado justicia, ha decretado libertad de culto. Dios Todopoderoso es el único que tiene derecho a juzgarnos. Y ese es mi mensaje el día de hoy. Gracias por escucharme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.